hay cosas que son inevitables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos todos a el espacio que nos ofrece el Centro Cultural de México, que se localiza en Santa Ana, California. Damos la bienvenida a todos ustedes a esta charla sobre la educación indígena que va a impartir el maestro Auta Jesús Martínez Cruz desde la Sierra Alta de Guerrero. Sean bienvenidos una vez más. Muchas gracias por aceptar la invitación. Este es el miércoles de historia. Usualmente, Miguel Ángel de los Santos coordina. De hoy estoy yo apoyándolo. Una vez más, agradecemos al maestro Yao por su... Adelante, maestro. Sí, muchísimas gracias. Pues, antes que nada, agradecerle al Centro Cultural la participación con la maestra Maciel, poeta también, maestro Miguel, por hacerme la invitación. Y bueno, hemos este espacio de poesía, de que otros hermanos han... Bueno, les comentaba y mil disculpas por esta inestabilidad de mi internet. Necesito, pueden bajarle el volumen. Bueno, pues yo quisiera iniciar la charla. Primero, pues, saludarlos en mi lengua materna. Tlazohkamati, Pampamanínica, Panganemi, Noiki, Nokniwan, Tlennican, Toban Ancate, a Gustavo Zapoteco, Tlazohkamati, Nitzin, Pampanoani, Cantinemi, Miguel Ángel Fuentes, Noiki, Huanochtioxequime, Tlennican, Toban Anemi. Bueno, les daba yo la bienvenida a los compañeros por acompañarme en esta charla, ¿no? Y también agradecerle a la maestra Maciel, al maestro Miguel Ángel por permitirme estar aquí. Bueno, iniciaré con la educación indígena en México. Yo le subtitulé Una utopía para los pueblos originarios, ¿no? A través de la historia, nuestra educación en México ha girado siempre en lo que es educación para el pueblo dominante, ¿no? Que siempre ha sido, en este caso, pues la educación en la lengua española, ¿no? Vamos a tratar de abordar desde la época de Tenochtitlan, ¿no? Un pueblo que se fundó, que se formó en 200 años. Un pueblo, una tribu que venía emigrando en busca del lugar donde se van a establecer. Que ellos en 200 años formaron su imperio, que para ello tuvieron pues que trabajar mucho con disciplina y estrategia para lograr formar ese gran imperio, ¿no? Nos dice pues, que los mexicas llegaron a este Valle de México, tuvieron que adaptarse a las condiciones para poder sobrevivir y realizar ese sueño, ¿no? Que tenían. Para ello tenía que haber una educación que lo hacían en este caso, de acuerdo a la información que tenemos, una educación familiar y de ahí pues la educación formal o la educación pública. Tenía que haber un temachtiani, estos alumnos, quienes les enseñaría pues a trabajar, a comportarse, a trabajar sobre ese honor, ¿no? Pero para eso tuvo todo un proceso, ¿no? En este caso, pues esa es la información que tenemos acerca de la educación de Tenochtitlan, ¿no? Que quizá hasta en esa época, en esos años,
no hemos podido recuperar esta educación que se pretende, ¿no? Con la educación indígena. Si lo pasan el siguiente. Bien, los pilares de la educación mexica, pues como bien sabemos, había dos escuelas, ¿no? El Calmeca, que era una escuela formadora de hijos de los nobles, de los pipiltin, quienes se les enseñaba a cómo dirigir a todo el pueblo, ¿no? Se les enseñaba estos artes del sacerdocio, de la escritura ideográfica, ¿no? Y estaba la otra escuela, del Pochcali, que era para pues la clase media, ¿no? Y en donde formaban en este caso también a los guerreros, que tendrían que estar trabajando bajo una disciplina que debe de formar esta sociedad mexicana, ¿no? Entonces, estas son las dos escuelas que se manejaron pues, en este imperio mexicano que floreció pues en tan poco tiempo. Y más adelante haríamos el análisis sobre esto, ¿no? Si le pasan la siguiente presentación, por favor. Bien, la educación durante la colonia. A la llegada de los españoles, pues la educación era de tipo religioso, evangelizador, ¿no? Que esta educación estaba a cargo de los religiosos, que su principal función o objetivo, pues era eliminar a todo pueblo originario, inculcarle una nueva religión, una nueva forma de vida, ¿no? Que era pues de igual manera interpretaron a través de los nobles sobrevivientes a interpretar estos códices, ¿no? Para conocer este conocimiento que tenían los mexicas. Pues uno de ellos ahí tenemos el códice de Sahagún, ¿no? Que fue trabajado con los nobles y los frailes para tratar de conservar este conocimiento, que durante la conquista pues fue exterminado la mayoría de todo este conocimiento que se tenía en códices. Nos dice que de 1521 pues se interrumpe toda esta educación, ¿no? Para los pueblos originarios. En este caso, después de esa fecha, la educación solo recibían, pues en este caso, para la clase dominante, ¿no? Y era una educación religiosa. Tendrían que obligar ahora sí a enseñarle solamente la clase alta, los pueblos originarios definitivamente nunca se les consideró para esta educación. Algunos párrocos, inclusive nos dice la historia, que pues la educación era más cómo adorar a sus dioses, enseñarles oraciones, inclusive algunas técnicas de labranza, hasta 1810, ¿no? Que inicia esta lucha por la independencia de México, que también en esta lucha, pues los indígenas participaron activamente para lograr esta independencia, ¿no? Iniciado en 1810. Si pasa en la siguiente, por favor. En esta etapa, pues se trabajó mucho con la castellanización y el catolicismo, ¿no? La educación era solo para la clase privilegiada y pues la mayoría de las lenguas maternas se seguían transmitiendo pues de manera oral, ¿no? Toda la mayoría de los conocimientos que tuvieron que sobrevivir a todo este catástrofe, toda esta eliminación de nuestros pueblos, ¿no? Que la mayoría asimilaron esta castellanización, ¿sí? Entonces nos dice que aquí, pues se iba mezclado lo que es la religión imperante, pues con la cosmovisión de los pueblos originarios, que hasta actualmente tenemos, conservamos ese conocimiento, conservamos aún lo que es en nuestra cosmovisión, pero mezclado con la religión católica, ¿no? Entonces, 821, pues termina esta independencia, ¿no? Pero aún así, con la aportación que dieron
los pueblos originarios, aún así no se les tomó en cuenta en la educación. ¿Sí? Si lo pasan en la siguiente, por favor. ¿Qué pasó? Ajá. De 1821 a 1910, la Revolución Mexicana. En esta etapa pasan aproximadamente, tienen que pasar 100 años y aún así la educación para los pueblos originarios no estaba contemplado en ninguna política, ¿no? Dice que la Revolución Mexicana inicia en 1910 y termina en 1917. Al terminar esta Revolución Mexicana, en la Constitución Política de 1917, Venustiano Carranza empieza a implementar estas leyes, ¿no? Estas leyes para la educación del pueblo, para la educación del pueblo mexicano, que es lo que se pretendía con esta revolución. Más sin embargo, aún así, pues su finalidad era la enseñanza para hablar, leer y escribir solamente en castellano. Era la única finalidad que se pretendía y pues para los pueblos originarios aún no estaba contemplado esta educación, ¿sí? Si pasa en la siguiente, por favor. Nos dice aquí que la creación de la Secretaría de Educación Pública surge el 3 de octubre de 1921, ¿no? Que pues sus inicios estaban en la Constitución Política de 1917, pronunciado por Venustiano Carranza. Se crea esta Secretaría de Educación Pública, pero pues era dirigido solamente para la castellanización, ¿sí? Sin tomar en cuenta pues a nosotros, ¿no? A los indígenas, así como se nos contempla. En la siguiente, por favor. En 1934 se crea el Departamento de Educación y Cultura Indígena, ¿no? Ya en esta fecha, en este año, se crea ahora sí este departamento, pero no tiene funcionalidad, sino a partir de 1948, con la creación del Instituto Nacional Indigenista, el INI, se fundan los centros coordinadores indigenistas, que es hasta 1963, nos dice que la SEP propone una política de educación bilingüe, que pues se pretende recuperar técnicas y objetivos de Proyecto Tarasco, ¿no? Entonces, en esto apenas se está formando esta política, apenas se está tratando de tomar, de decir, bueno, pues sí, tenemos un pueblo que multilingüe, ¿no? Pero más sin embargo no se le da esa gran importancia como debería de ser, ¿sí? Entonces, de esta fecha inicia un poco retomar a lo que es la cultura indígena. ¿Sí? En el siguiente. ¿Sí? La educación indígena en México nos dice que en el gobierno cardenista, por primera vez, reconoció al indio, así se manejaba, ¿no? Al indio como ser social capaz de integrarse a la nación sin menoscabo de su cultura, esencia y la integración. Bueno, esa es la política, pero tenemos se tienen varios escritos, varios registros, pues que todas estas políticas lo que querían era asimilar a estos pueblos que en esa época pues nos llamaban, ¿no? Los pueblos indios, ¿no? Sin embargo, dice, después de algunos años, de acuerdo al investigador Bryce de 1986, nos dice que hay un periodo opositor a la educación bilingüe y al reconocimiento de la diversidad cultural, ¿no? En esta etapa hay
hay una etapa de incertidumbre en donde algunos le apuestan a que sí debería de haber una educación bilingüe y pues que había gente en la política y en toda la estructura, pues que no se nos concebía como pueblos que pudiéramos escribir en nuestra lengua materna, ¿no? Y es hasta 1963 que la SEP propone una política de educación bilingüe, recuperando las técnicas y objetivos del proyecto Tarasco. Nuevamente se retoma, nos dice aquí, pero no se le da esa importancia, ¿no? Sigue presente esta educación bilingüe, pero pues solo en proyectos, solo en política, solo en demagogia, ¿no? Si nos pasa a la siguiente. Bueno, nos dice que hasta aquí en esta fecha, pues se pretende, yo quise resaltar un poco en esta parte y quizá repetirlo, porque nos dice que sí, la SEP propone, ¿no? Pero propone esta educación bilingüe, pero tanto como profesores, como promotores bilingües, pues simplemente pues la corrupción, a la política, la visión, quizá también el compromiso de nosotros como docentes, aún no lo asumimos. Digo, no lo asumimos porque hay todo un proceso nosotros como educadores en educación, para la educación indígena, para la educación de nuestros hermanos, y que pues aún así no hemos estado cumpliendo, ¿no? A partir de esta fecha, pues la SEP sí propone esa política, pero tampoco como docentes a veces no asumimos este compromiso, ¿no? Si lo pasa en la siguiente presentación, por favor. En 1978 se crea la Dirección General de Educación Bilingüe, la DGI, ¿sí? Que hace 2 años cumplió los 40 años como DGI, ¿no? Que está especializado, nos dice, para la elaboración de planes, de proyectos, de programas, de metodologías y capacitación profesional. Toda esta capacitación está dirigido para que los docentes bilingües pues atiendan a estos niños que escriban, que se expresen en su lengua materna, ¿sí? Pero, claro está, dice que no se puede definir quizá todavía como un proyecto para que pueda darle funcionalidad, ¿no? Entonces, empiezan con todos estos proyectos fallidos. Mas, sin embargo, yo creo que se inicia con esa intención. En 1983, en el sexenio de Miguel de la Madrid, se formularon algunos planteamientos teóricos en educación indígena, algunas bases generales para la educación, pero aquí lo irónico es de que el mismo sindicato, algunos grupos de maestros dijeron que, bueno, pues la educación indígena solamente conllevaría a un retroceso. Y desgraciadamente que hasta en la actualidad habemos maestros que seguimos pensando en esto, ¿no? Sí, porque pues hemos conversado, hemos platicado con maestros de educación indígena, son hablantes de la lengua materna, pero aún así dicen que, bueno, enseñar en la lengua materna significa retroceder, ¿no? Todavía no tienen esa visión, digo todavía y hasta esta fecha, ¿no? Bueno, si lo pasa en la siguiente, más adelantito haríamos este análisis un poquito. En 1993, en la Ley General de Educación, se reconoció la importancia de promover la educación en lenguas indígenas, pero a su vez el programa carecía de un proyecto académico que sistematizara los aspectos metodológicos y curriculares, ¿no? Quizá ya existe esta ley,
Pero ¿quién haría estos proyectos académicos? ¿Quién elaboraría las metodologías y la currícula del programa para la educación indígena? ¿Sí? Y a veces nosotros como docentes esperamos siempre que detrás del escritorio de una dependencia como la DGI, de una dirección de educación indígena, se vaya creando este programa, ¿no? Que vayan creando los contenidos para esta currícula. Siempre es lo que he observado de mis 17 años, 18 años de servicio en el magisterio. Siempre se está esperando, estamos esperando de que, bueno, manden los contenidos, ¿no? Entonces, para este año se crea todo esto, pero pues nos hace falta más, ¿no? Aportar tanto en las diferentes estructuras, pero también tanto como la base trabajadora, como maestros bilingües, ¿sí? Si nos pasa en la siguiente presentación, por favor. Dice el Programa de Desarrollo de Educación Educativo desde 1995 al 2000. Pues los propósitos que integraban este plan eran la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación. Fue un primer documento que se elaboró, se destinó pues apartado a las poblaciones indígenas y migrantes. Sí se hicieron estos proyectos, pero como siempre pues fracasan por diferentes circunstancias, ¿no? Que enseguida los analizaríamos. Si nos pasa en la siguiente presentación, a donde yo quiero llegar es un poquito más acá a la situación actual, ¿no? En el año 2000 se destaca el Plan de Desarrollo 2001 al 2006, que en lo referente a la educación indígena instituye la educación intercultural bilingüe y más tarde se crea la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe. Para esta fecha, afortunadamente o desafortunadamente, pues yo también ingreso al magisterio en el 2002. Nos empiezan a capacitar para esta enseñanza con este enfoque intercultural bilingüe. Yo asistí a estos cursos, pero aún así, pues nos daban esa capacitación que debemos de trabajar con los contenidos y pues como todo tiene un proceso, empecé a trabajar con los niños, a convivir con los compañeros maestros que tenían más experiencia y yo pues les decía pues oiga y la verdad yo desconozco cómo pudiéramos trabajar nuestra lengua materna, qué hay que hacer. Yo sé que debemos de recuperarlo, pero algunas estrategias, algunos métodos. Dice, bueno, hasta ahora no se tienen metodologías en la lengua materna. Hasta ahora, quizá ha habido algunos compañeros o algunos amantes de la lengua materna que están escribiendo. Que están escribiendo en la lengua materna, ya sea poesía, están escribiendo cuento, pero aún así, pues en la escuela no tenemos todavía esta visión como debería de hacerse, ¿no? Inclusive, pues, teníamos a nuestros ATPs. Yo tampoco digo que toda la estructura es mala, ¿no? Hay compañeros maestros muy buenos que te van guiando, que te van apoyando con el trabajo educativo. Bueno, en este caso, nos capacitaron para la enseñanza intercultural, pero como le digo, a veces estamos tan mal acostumbrados que queremos todo ya hecho, ¿no? Inclusive puedo asegurarles de cada 10 maestros, 7 no están tan comprometidos como maestros bilingües para poder rescatar nuestra cultura, ¿no? Para rescatar la cultura de nuestros niños.
Yo hablo de rescatar un poco y preservar. ¿Por qué? Porque presiento que en 3, 4 generaciones, y nosotros a partir de esto empezar a reflexionar y trabajarlo, va, va camino a la extinción de nuestras culturas, ¿no? Que han sobrevivido desde la llegada de los españoles, en este caso de la conquista, se ha venido preservando, pero con todo esto que estamos viviendo, con la tecnología y que se promueve un poquito menos en la escuela, pues está en ese peligro, ¿no? Si pasa en la siguiente presentación. Y es en el año 2003 se publicó la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Pues tenemos ahí el artículo 11, dice que esta ley señala que los indígenas tienen derecho a ser educados en su propia lengua a lo largo de su educación básica. En consecuencia, se modificó la Ley General de Educación que contempla en su artículo 7, fracción cuarta, promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, pues aquí ya nos respaldan la, la Ley General de los Derechos Lingüísticos, ¿no? Entonces, en donde pues nosotros nos respaldan que debemos de dar esta educación, debemos de brindar esta educación, debemos capacitarnos para brindar esta educación indígena. Pero, desgraciadamente, hasta nuestras fechas, hasta ahorita en el 2021, podemos decir, y a veces cansamos a nuestras autoridades, y yo lo he hecho, mi supervisor lo ha hecho, les ha planteado, cuando les dice en el centro de maestros en donde nos capacitan, donde nos brindan cursos, dice, bueno, para los maestros tenemos esta oferta de capacitación, pero en esta oferta de capacitación, en esta lista de oferta de capacitación, nunca aparece un curso que diga, este curso habla sobre la metodología de enseñanza para enseñarle a los niños. No hay algún curso de este tipo. Bueno, es que dicen los que están en este lugar, en esta comisión, tal vez dicen, es que nosotros pues no lo hemos creado, pero si ustedes ya lo crearon, ¿por qué no los comparten igual y lo reproducimos el curso? Hemos tratado de unirnos con otros compañeros, pero desafortunadamente nos hace falta ese compromiso. Tratamos de hacer esto, diseñar un curso para que nosotros podamos promover en el centro de maestros para los maestros que son de educación bilingüe, ¿sí? Entonces, si nos pasa en la siguiente presentación, por favor, maestra Maciel. Entonces, lo que puedo decir, aquí tenemos el otro programa sectorial de educación, 2007-2012. Nos dice que en México el nuevo milenio demanda que el sistema educativo nacional forme a sus futuros ciudadanos como personas, seres humanos, conscientes, libres, irreemplazables, con identidad, razón, dignidad, con derechos, deberes y creadores de valores e ideales, ¿no? Vamos de ideas de trabajo. Pero dentro de la estructura, dentro de estos programas de capacitación, se destinan estos recursos económicos para la capacitación, más sin embargo, aún con todo este dinero, este derroche de quizá de millones,
lo puedo decir de esta manera, no se llega a la elaboración de los materiales, no se llega quizá a un libro de estrategias. Los maestros que nos comprometemos con la educación, siempre hemos estado insistiendo, no todos, pero hay un grupo que se forma y estamos insistiendo que nosotros pudiéramos colaborar con la elaboración de materiales para que nosotros como docentes podamos tener, ¿no?, un material lúdico, un material en el cual nosotros podamos trabajar, ¿no?, con nuestros niños. Pero está lo otro. Y desafortunadamente da tristeza, está la otra contraparte. Tenemos nuestros sindicatos. Tal vez hiera algunas cosas con lo que yo les pueda decir. Nosotros aquí, como Guerrero, como el estado de Guerrero, y quizás suceda en otros estados, está el sindicato de maestros que pues ellos promueven, dicen, defender los derechos de los maestros. Cuando nosotros como maestros indígenas, digo maestros indígenas, maestros bilingües de los pueblos originarios, creamos algún problema en una comunidad, nuestro sindicato siempre nos va respaldando los que andamos flojeando, los que andamos fallando, que a veces no nos capacitamos, ¿no? Y para tener la estructura de la educación, la dirección de educación indígena, desafortunadamente, si tú participas con este sindicato, vas a plantones, participas en conferencias, en talleres, en ponencias, todo lo referente a la política sindical, tu participación en plantones, en marchas, tú puedes ser candidato a que ocupes parte de esta estructura de la educación indígena. Puedes participar, puedes ser tomado en cuenta. Aún aunque no hayas demostrado que en verdad tienes esas bases para poder coadyuvar, para poder fortalecer, enriquecer esta educación indígena, pero tú puedes llegar a ser el director de educación indígena. Tú puedes ocupar un puesto en donde tú representes la educación indígena, aún aunque no lo hables en una lengua materna. ¿Por qué? Porque estás ahí metido con la política sindical, ¿no? Y a veces duele decirlo, pero es la verdad, ¿no? Nosotros mismos contribuimos a que esta educación indígena no se consolide, ¿sí? Entonces, si nos pasa la siguiente presentación, por favor. Nos dice que cómo enfrenta o resuelve el asunto de la ciudadanía en el Estado mexicano en un contexto multicultural y plurilingüístico. En esta lucha por el reconocimiento de las ciudadanías, pues no basta con plantear derechos y obligaciones, dice, contemplados en las instancias jurídicas y marcos legales, ni tampoco que el Estado, como lo indica González Ortiz, vigile que los ciudadanos realicen, acaten sus responsabilidades y obligaciones, mientras que los ciudadanos vigilen al Estado para que garantice las condiciones para ejercer los derechos. Pues es aquí donde lo que yo les comentaba, ¿no? Que todos contribuimos de una u otra forma para que esta utopía como educación indígena no se logre. Nosotros mismos como docentes, cuando vemos a alguien de nuestros compañeros propone, dice, bueno compañeros, yo elaboré, permítanme,
Platicábamos con algunos compañeros, dice, yo elaboré este material, es una ruleta, yo lo elaboré con cartón. ¿Qué les parece, compañeros, si lo trabajamos los números, la primera cuenta, que nuestro sistema numérico es vigesimal? Y de esto creamos estrategias, creamos actividades y lo compartimos entre todos. ¿Qué les parece? O miren, yo diseñé, o luego dicen, bueno, yo diseñé esta lotería. ¿Qué les parece, compañeros, si esta lotería lo reproducimos, lo imprimimos, lo imitamos y lo aplicamos? Lo ponemos en práctica con el afán de que nuestros niños aprendan jugando con su lengua materna. Y siempre dicen, bueno, pues sí, está muy bien, pero pues, aún así, eres un loco soñador, aún así. Tú quieres cambiar el mundo, quieres comértelo el mundo, quieres solo. Se empieza a insistir, a decirle a las instituciones que representan precisamente a esta educación bilingüe. No todos coincidimos. Algunos, como dicen los jóvenes, te dan el avionazo. No, sí, está muy bien, buena tu propuesta, amigo. Compañero, ponte a trabajar y deja de perder el tiempo diseñando algunos materiales, ¿no? Entonces, todo eso contribuye a que esta historia no cambie, ¿no? En la siguiente presentación, por favor. Se crea parámetros curriculares, ¿no? Bueno, decíamos, varios de los maestros decíamos, bueno, es que no tenemos ninguna base de contenidos, no tenemos una fundamentación teórica, no tenemos los propósitos, no tenemos el perfil del docente, cómo debe de ser un docente de educación indígena. Es que queremos cómo se va a trabajar todo esto. De acuerdo, se hacen los esfuerzos, tanto como dependencias, quizá como maestros que sí participaron, se diseña lo que es parámetros curriculares para la lengua indígena, ¿no? En donde vienen los contenidos que se capacita a los maestros que bueno, conozcan. En el 2008 inicia esto, conozcan todos los contenidos. Se crea esto, se empieza a capacitar a los maestros, pero resulta que le dicen al maestro, maestro, usted se tiene que capacitar para que brinde esta educación bilingüe, esta educación intercultural, con ese enfoque que debe ser, con ese perfil usted como docente que debe de tener. ¿Y qué dice la mayoría de los docentes? Está bien, me voy a capacitar, me inscribo. La capacitación tarda una semana. Y si es en los sábados o los domingos, maestros, para aprovechar el tiempo. ¿Qué decimos la mayoría de los maestros? Es que es domingo, es un día de descanso para mí. Y todo esto viene obstaculizando. Para el Estado, para las dependencias, dice, bueno, yo ya les brindé el material, ya les brindé la capacitación, pues ahora, ¿no? Son maestros bilingües. Sin embargo, no se logra, ¿no? Si pasa en la siguiente, por favor. Con estos parámetros curriculares ya se tienen todos los enfoques, las recomendaciones didácticas, inclusive dentro de esto vienen algunos ejemplos de actividades, vienen por ámbitos.
en donde cómo podemos trabajarlo. Traen las actividades recurrentes, ¿qué podemos ir haciendo? Inclusive trae algunos cantos, cómo podemos trabajar y rescatar los conocimientos de los niños en la comunidad. No sé cómo podemos hacer una comunidad, le dicen una estrategia, una comunidad letrada, ¿no? Una comunidad donde, pues, en la comisaría le ponemos el nombre de la comisaría en náhuatl y en español, en donde el niño se sienta reconocido, el pueblo se sienta reconocido, diga, ay, pues, es muy importante mi lengua materna, ¿no? Se puede escribir, mas sin embargo influye muchas cosas también aquí, la sociedad, la política. En la comunidad donde yo trabajo, no todos, algunos padres de familia me dicen, ¿sabe qué, maestro? Yo no quiero que les hablen náhuatl a mis hijos. Usted, si sabe un poco de inglés o investigue inglés, quiero que les enseñe inglés. ¿Por qué? Porque se van a ir de mojados a los Estados Unidos. O enséñele español, porque de acuerdo a nuestra experiencia, vamos a la ciudad, pues nos discriminan al no saber hablar el español, o hablamos mal, se burlan de nosotros. Enséñales eso, porque eso sí les va a servir. En cambio, el náhuatl, pues ya el náhuatl ya lo saben hablar. Pero pues es necesario escribirlo, ¿no? Otra de las políticas que yo siento que debe de funcionar, también se debe de aplicar, que se debe de dar esta educación, no nada más en educación, por ejemplo, en preescolar, en primaria. Si se empieza a enseñar de preescolar a primaria, pero a la secundaria ya no se les enseña náhuatl a estos niños. Entonces, pierde esa secuencia. En la secundaria empiezan a aprender el inglés, ¿sí? Entonces, si en el preescolar, si en la primaria a este niño del pueblo originario no se le enseñó a valorar su lengua materna, a construir su cultura, a reconocer su cultura, a identificar, a tener esta identidad de decir, bueno, mi cultura, mi lengua materna es riquísimo en los diferentes ámbitos, pues difícilmente en la secundaria lo va a lograr, ¿no? Entonces, si nos pasa la siguiente presentación. Lo más reciente tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que desde el 2013 al 2018, donde establece su estrategia, fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos, entre cuyas líneas de acción se encuentra asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica, ¿sí? Bueno, por ahí tuve un pequeño error. Entonces, con este plan de desarrollo nacional, eso es lo que se pretende. Pero nuevamente puedo repetir quizá, que el compromiso no es tan solo de esas políticas que se implementan. Es todo una estructura que debemos de comprometernos, ¿no? Desde la base, desde de los padres de familia, docentes principalmente, reflexionar en verdad qué es lo que estamos haciendo. Desde los sindicatos, que yo siempre he estado en contra de estos sindicatos y a veces pues, mis compañeros me ven mal por eso, ¿no? Y porque les digo, oye, si es que siempre nuestro sindicato defiende a los que no trabajan. Y los que trabajamos, pues como no tenemos problemas, pues no necesitamos de ir cada rato con ellos.
Mas, sin embargo, los que sí no trabajamos, siempre estamos creando problemas, cada rato vamos corriendo con ellos, oiga, ayúdeme, mira, es que la comunidad ya no me quiere, ya sí, pues ya no te quiere, pues que no trabajas tú también, no te comprometes. Y no estás haciendo tu labor. A veces duele, la verdad sí duele, pero pues esa es la realidad, ¿no? Es lo que tenemos como educación indígena. Y si nosotros no cambiamos esta perspectiva, no perseguimos la misma utopía, el mismo camino, pues seguirá en las mismas el desarrollo de nuestros pueblos originarios, ¿no? Puede haber nuevos planes de desarrollo, nuevas políticas, nuevos programas, pero para la educación indígena, para la educación de los pueblos originarios. Pero si no contribuimos todos, seguirá siendo esa utopía que yo siempre he dicho que la mejor educación quizá que se impartió pues en que se formó este gran imperio en 200 años, de acuerdo a lo que se tiene en registros, ¿no? De México a Tenochtitlan. Si pasa en la siguiente, por favor. Tenemos el Pacto por México, y en donde igual establece que nosotros, como indígenas, pues que siempre hemos sido excluidos y hemos permitido de que seamos excluidos y hemos sido parte de toda esta corrupción que desafortunadamente impera en nuestra nación, ¿no? Inclusive hemos sido parte de este genocidio de nuestra lengua materna, de nuestras lenguas maternas. Hemos contribuido, pero también afortunadamente yo quisiera decirlo, que no todo es malo, ¿no? Sino que también ha habido personas, ha habido gente de los pueblos originarios, hablantes, que han escrito mucho, pero que no se les reconoce ese apoyo, que no se les reconoce esa aportación a la educación indígena, ¿sí? Cuando tú te rebelas contra el sistema, contra lo establecido, una de dos, te callan menospreciándote, te callan tachándote de loco, te callan diciendo, bueno, está bien, tanto que estás aquí, con el perdón de la palabra, en esa expresión, friega y friega, pues bueno, te vamos a apoyar con esto, pero ya no digas nada, ¿no? Entonces esa es la situación que está con la educación indígena aquí en nuestro país y en Guerrero, ¿no? Si pasa en la siguiente. Dice, toda política está sustentada por demagogia y los recursos se destinan a actividades que no llegan directamente a los pueblos originarios. Tanto autoridades, podemos decir federales, autoridades estatales, dependencias federales, estatales y toda la estructura educativa, pues el recurso se destina precisamente para los pueblos originarios. Tenemos, en este caso, este programa que se creó, precisamente nos dice aquí, programa de la lengua náhuatl, fue creado por la DGI, ¿sí? Hace un año nos invitaron a analizarlo, a ver que si es pertinente para nuestro estado de Guerrero, con las variantes que tiene, con las variantes de otros compañeros maestros que lo elaboraron, si coincide con nuestra visión, con lo que queremos hacer. Y nosotros lo analizamos, nos la pasamos ahí 3 días, de 9 a 4, a 5, 6 de la tarde. Se analizó.
Su servidor aquí también participó y tiene buenos contenidos. Nos dicen, esto se va a aplicar, compañeros. Echémosles ganas, vamos a dar todo con este programa. Está muy interesante los contenidos, pero solamente quedó en esa emoción que nos hicieron sentir. Esto se va a aplicar en las escuelas y ustedes serán los que van a capacitar a otros compañeros, maestros, para que cambien nuestra educación bilingüe. Y ahí estamos contentos, ¿no? Los que fuimos a este curso. No, pues sí, mira qué contenido, sí. Retoma el conocimiento de nuestros pueblos. Sí, lo retoma. Pero hasta ahorita quedó en eso. Los volveremos a llamar para que ya veamos cómo lo modificamos y ya vamos a crear esta estrategia de cómo capacitar a todos los compañeros maestros de educación indígena. Pero hasta ahí quedó. Llega la pandemia, peor tantitito, no se olvida todo. Pasa en la siguiente, por favor. Bueno, no, como yo les decía, no todos son malos, ¿no? No, en toda la estructura hay compañeros que sí son comprometidos, desde la Dirección de Educación Indígena, desde el equipo de trabajo de la Dirección de Educación Indígena. Yo he tenido la oportunidad de participar en algunas actividades creadas o diseñadas, programadas por la Dirección de Educación Indígena, que son muy buenos. Inclusive hay compañeros que son buenos, que son comprometidos, pero también hay compañeros que pues solamente están, ¿no? Y de igual manera, desde jefes de sector, desde supervisores, ATPs, directores, docentes, en donde yo me encuentro, ¿no? Como docente, como padres de familia, a veces no tenemos ese compromiso, ¿no? Todo en globalizado esto, la educación indígena necesita hacer conciencia, pero todos, ¿no? Que desafortunadamente no nos comprometemos, si es cierto. Sabemos que con, como vulgarmente decimos, ¿no? Con que llegue la quincena y la educación hay que vaya. Esa es la triste realidad. Entonces yo he tenido la oportunidad de conocer a otros compañeros quienes nos hemos unido hace un año. Nos invitaron a participar en una actividad que se tituló Encuentro de escuelas que hayan tenido una estrategia exitosa, y pues participamos y de ahí presentamos nuestros materiales. De ahí nos dice el programa PIE, bueno, pues que es parte de la Dirección de Educación Indígena, dice, bueno, pues esos materiales hay que diseñarlos, y pues uno de ellos apenas el día de ayer nos los entregaron. Algunos materiales, no son todos, entonces dice el recurso ya no alcanzó para más, y no es para todas las escuelas, solamente para algunas escuelas. Sin en mi zona escolar fueron 5 escuelas que recibieron este material. Ahora bien, los que quizá participamos a elaboración de este material, la lotería, la ruleta, memorama, otros alfabeto para escribir, empezar a escribir esta lengua materna, pues sabemos cómo utilizarlo porque lo compartimos y juntos diseñamos esto. Pero para los que no, simplemente te dan el material y pues no te capacitan, ahí ve cómo puedes aplicar este material. Entonces, ha surgido desde mucho tiempo, varios, de hecho son maestros, ha surgido ese movimiento de escribir en la lengua materna, ¿sí? Yo, pues, no son todos los que tengo, ahorita los libros, tengo este libro, que es de un cuento, tengo libros del maestro Gustavo Zapoteco, que son poesías en la lengua materna, tengo este libro que es de Humber Matiugua, ¿sí? Que está en la lengua mepa y en español. Tengo este otro libro que es
de Etel Xochitzin Pérez, que es de Tlaxcala, y de otros compañeros como, se me fue su nombre, Andrés Peralta, que me compartió apenas también su libro de Toti, que está en forma bilingüe, y otros compañeros como el compañero, por aquí tenía su nombre, ¿sí? Su compañero, espero que nos acompañe el compañero, también lo invité, está escribiendo mucho en la lengua materna y otros poetas en las lenguas maternas que están trabajando porque se preserve esta lengua materna. Pero como que son, ¿cómo les podría decir? Son como que independientes de lo que es a veces de la educación. Dicen, bueno, pues yo me voy a poner a escribir esto en la lengua materna, pero sí nos hace falta un poco. En el estado de Guerrero hay una academia de la lengua materna, ¿sí? Hay una academia en donde se analiza precisamente estas estrategias, estos métodos, la lengua materna, pero del estado de Guerrero, ¿no? Inclusive también, pues, está INALI, trabajando con la estandarización para que se promueva todo esto. Pero si no participamos todos como actores de la educación bilingüe, educación indígena, yo les aseguro que va a ser difícil que cambiemos el rumbo de nuestra educación bilingüe y la preservación de nuestras lenguas maternas. El compañero Abel Iturbide Ontiveros me compartió también igual un libro, pues él está escribiendo también de este tipo en la lengua materna, ¿no? De alguna otra forma, desde nuestra trinchera, los que nos sentimos identificados con la educación indígena, pues estamos trabajando, pero aún hace falta muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, pues yo hago esta reflexión, ¿no? De que, pues, sin compromiso, sin amor a nuestra lengua materna, es difícil trabajar. Y podemos sacar muchas cosas aquí, no tanto criticar, sino que reflexionar y analizar. Hubo un tiempo en donde las plazas para maestros se podían negociar, ¿no? Tú entras, compras la plaza, te pones a trabajar como maestro de educación indígena y pues sin conocer cuál es tu compromiso con tu cultura, ¿no? Sin conocer a veces cuál es el rumbo que debes de seguir. Entonces, parece que hay otra, la última presentación, maestra Maciel, por favor, si me apoya. Uh-huh. Creo que es el último, ¿verdad? Sí, es el último. Entonces, pues esa es la reflexión o esa es la aportación que yo quiero dar acerca de esta educación indígena. Pero yo sí les aseguro también que hay maestros que están comprometidos y se está trabajando duro, pero también hay maestros que solo tenemos esto, tenemos las manos así. Sí, quiero que cambie la educación indígena, pero yo no hago nada, no creo nada, no voy creando estrategias. Sí, es triste la historia de la educación indígena, cómo se ha hecho, cómo nos han discriminado, pero pues yo me quedo esperando, ¿no? Que alguien haga, que alguien aporte y diga, pues miren, vamos a salir adelante, esa es la educación y eso es lo que vamos a hacer. Como me decía mi maestro una vez, decía, si quieres hacer algo, hazlo primero tú para que le digas, mira, así se hace. Hagamos equipo entre uno o dos locos que nos juntemos, que queremos hacer algo nuevo, pues adelante. Y pues les agradezco su atención. Pues muchas gracias, maestro Yautl, por traernos esta noche una información excelente y creo que entre nosotros tenemos a algunos docentes que
pues nos inspira a continuar en la lucha, ¿no? Y nos invita a usted a la acción, ¿no? Y no estar esperando hacerlo hasta a veces autogestionarlo, ¿no? Y creo que nos ha ofrecido un panorama muy completo de lo que significa ser, pues estar en la lucha, que muchas veces los gobiernos se olvidan de esas partes que no ponen mucho empeño en resaltar, ¿no? O realzar. Sin embargo, tenemos a maestros como usted que continúan creando posibilidades y van creando un legado para los futuros maestros, ¿no? Los que siguen. Entonces, muchas gracias, agradecemos la información y vamos a dar paso a la sección de preguntas y comentarios para el maestro Yao. Y pueden abrir sus micrófonos, ¿eh? Para las preguntas. Al parecer, Pedro Maldonado tiene una pregunta, ¿verdad, Pedro? Sí. Adelante. Tu micrófono, Pedro, no lo tienes activado. Sí, quería preguntarle al profesor, ¿qué beneficios trae hoy en día enseñarle la lengua materna a las nuevas generaciones? Porque como el profesor ha dicho, los jóvenes salen de sus comunidades, se van a la ciudad, pero ¿qué van a hacer los jóvenes cuando lleguen a la ciudad si no hablan español? Entonces, me gustaría que me diera por lo menos 3 beneficios que ayuden a las nuevas generaciones, especialmente a los jóvenes en estos tiempos que estamos viviendo. Es muy importante, lamentablemente, para las comunidades indígenas, pues es muy importante saber español y si se van a otras zonas, se tiene que también aprender inglés. Entonces me gustaría saber me gustaría que mencionara 3 beneficios que hoy en día le trae a las nuevas generaciones aprender una lengua materna. Sí, bueno, quizá hay más beneficios, pero por ejemplo, uno de los beneficios de saber esta lengua materna, tú conoces 2 mundos, el mundo de la lengua náhuatl y el mundo en español. Ese es uno, porque tú enriqueces tu conocimiento. El otro beneficio, la cosmovisión, el conocimiento de los pueblos originarios, siempre se maneja, y si tú conoces la lengua materna, tú conoces la cosmovisión, la lengua materna, todo este conocimiento, habla de un equilibrio, ¿sí? Habla siempre de un equilibrio, de que tú estás conectado con la naturaleza, tú respetas la naturaleza, eres parte de la naturaleza, todo lo que hay en la naturaleza tú no te pertenece, tú eres parte de, ¿no? Todo ese conocimiento. Y quizá otro de los beneficios para los jóvenes que salgan a estudiar a alguna universidad, con todas estas políticas que se están generando, que sí se hacen, pero necesitamos buscar esas oportunidades. Por ejemplo, los que se van a la UNAM, los que hablan alguna lengua materna, se les da una beca extra de apoyo, ¿no? Que también eso les va a servir de que ellos expandan todo este conocimiento. Y lo principal, preservar nuestras raíces, nuestra identidad, porque a veces, pues nos sentimos quizá de otro país, de otro lugar, porque pues no sabemos nuestra identidad, ¿no? Además de que a través de esta lengua va a conocer, si se debe, si se enseña, con los conocimientos, con los contenidos que se vienen en este plan, la medicina tradicional. Va a ir conociendo todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué se le apuesta a la medicina tradicional?
porque es una medicina natural y sin, y casi lo puedo asegurar, sin consecuencias o como se le llama en medicina, secundarias, ¿no? Entonces, para mí, la enseñanza de la lengua materna es básica para preservar más que nada nuestra identidad, ¿no? Pero ¿qué le Espero haya diría? contestado. ¿Sí? Sí, claro. Pero ¿qué le dirías a los jóvenes? Por ejemplo, a la clase trabajadora, a los jóvenes de clase trabajadora que van a la ciudad y se topan que solamente hablan su lengua materna y se enfrentan a discriminación. O sea, ¿cuál es el beneficio para, por ejemplo, usted habló de los jóvenes que van a una universidad? Obviamente ellos, al ir a una universidad, ellos hablan un español bien y hablan un náhuatl bien también. Y quizás también están aprendiendo inglés. Pero yo me refiero, por ejemplo, a la clase trabajadora, a la gente que sale de sus comunidades y se va a trabajar a la ciudad, a los campos agrícolas. Llegan a esos lugares, me ha tocado ver casos de personas que no saben inclusive pues ni una palabra en español y es muy triste porque yo creo que se debería de enseñarles español desde preescolar y yo creo que en secundaria en primaria o secundaria se les debería de dar clases de náhuatl, pero de forma voluntaria. Tampoco, como usted mencionó, el caso de los padres de familia que dicen, no, maestro, mejor enséñeles español o enséñeles inglés. Es entendible el sentimiento de ellos porque quizás muchos de ellos han experimentado discriminación y no quieren lo mismo para sus hijos o ellos quieren mejores oportunidades para sus hijos. O sea, veamos la realidad las personas trabajadoras, porque yo me he topado con casos de cuando he visto personas de comunidades indígenas que llegan a otras comunidades donde no se habla algún idioma indígena. O sea, la discriminación que ellos sufren es muy triste. Entonces yo creo que la educación indígena debería ser voluntaria. Y yo creo que si es voluntaria o tomarlo de una manera cultural, creo que ellos pondrían más interés también en vez de estarlo forzando. Sí, sí, exactamente. Cuando se habla de la educación indígena es una educación bilingüe, ¿sí? Entonces, por eso yo analizaba en esta parte, cuando decimos que el maestro tiene ese perfil, digo, tiene y debería de tener ese perfil de enseñar en estos dos lenguas, ¿no? Cuando el niño, su lengua materna es el náhuatl, pues como segunda lengua es el español, lo tiene que manejar, lo tiene que trabajar para que no tengan estas consecuencias. Pero precisamente por eso analizaba que como historia, ¿no? Cómo se ha venido trabajando esta educación bilingüe en México que no ha dado tantos frutos, ¿no? Entonces el niño que es hablante de su lengua materna, por ejemplo el náhuatl, se supone que el maestro es bilingüe, le tiene que enseñar náhuatl y español, náhuatl y español, para que trabaje estos dos, ¿no? Y maestro, ya Bien, no me permite comentar en cuanto a la pregunta de Pedro. Por ejemplo, aquí en el caso de los Estados Unidos, con el inglés y el español podemos hacer un paralelismo, ¿no? Está comprobado que si un estudiante no fortalece su lengua madre, es decir, en mi caso el español, tiene menos probabilidades de aprender una segunda lengua de forma escrita y de una forma correcta. Aparte de que fortalece, por ejemplo, mi identidad, por ejemplo, yo creo que he luchado mucho por mantener mi español, porque yo crecí, fui a la universidad aquí, hice aquí mi maestría y mi especialidad y fue en inglés. Entonces la maestría en español me ha ayudado. Entonces, paralelamente, aprender una lengua de forma bilingüe fortalece la identidad, tu orgullo y creces creo que de forma más fuerte.
En el caso, no sé, de la lengua indígena, de la lengua náhuatl, no sé, el compañero mencionaba que había que dar una opción o dar la opción de que lo aprendan. Sin embargo, yo siento que sea la lengua náhuatl o las lenguas en lenguaje originarios han sido tan estigmatizados que muchas veces, por eso el joven muchas veces se niega a aceptar o abrazar su propia lengua. Entonces, aquí creo que es eso, ¿no? Preservarla, promoverla, tanto en su forma oral y escrita y en los ámbitos. Porque muchas veces hasta el español aquí, ¿no? Cuando, por ejemplo, con nuestro expresidente Trump, nos criminalizó y nos dijo que éramos violadores. Entonces, muchas de nosotros rechazamos esa parte. Sin embargo, si se enseña de forma bilingüe, es otra, como es una fortaleza. En mi caso, yo lo veo así. Yo creo que es igual en la lengua originaria, ¿no? En el náhuatl. Adelante, maestro. Bien, bueno, buenas noches y pues felicito a los organizadores de este coloquio, al maestro Yaot Martínez, lo felicito por su magistral exposición. Yo quiero hacer algún comentario de los beneficios de hablar y educarnos en una lengua indígena. Yo creo que ya lo trató el maestro Yaot y yo quiero retomar algo que escribió en el chat Gonzalo Ceja, que es un pensamiento de Wittgenstein, del Círculo de Viena, que decía: el límite de mi pensamiento es mi lenguaje. Y quiero retomar lo que dijo el maestro Yaot. Cuando uno habla una lengua o dos lenguas indígenas, aparte el castellano, su mundo se amplía, ¿sí? Hay un mundo amplio, porque cuando hablamos una sola lengua, por ejemplo el castellano nada más, como dice Wittgenstein, ¿no? El límite de mi pensamiento es mi lenguaje. Y en el caso de quien habla una o dos lenguas originarias, o los lee, los entiende, se amplía, ¿sí? Y lo que comentaba también, no sé quién, está aquí Pedro Maldonado, cuando hablaba de que conoce gente que trabajadores que a lo mejor van a los Estados Unidos, aquí en México, a los campos de cultivo, y que solamente hablan su lengua originaria. Ese fenómeno se dio, y si investigamos un poco más, estas personas que a lo mejor son los que nacieron en los años 60, años 50, y ya ahorita estamos en lo que llamamos la tercera edad, son personas que ni siquiera se integraron al sistema educativo, no entraron al sistema. ¿Por qué? Porque no había escuelas en los lugares más apartados de este país. Yo soy veracruzano, y había lugares que no llegaban, el sistema educativo no llegaba ya, no había profesores, estaban muy apartados. Entonces ellos no se alfabetizaron. Entonces por eso hablan solamente su lengua originaria, y no están alfabetizados. Sin embargo, los que fuimos alfabetizados de finales de los años 60 y de los años 70, hablamos las dos o tres lenguas, somos trilingües. En el caso de Veracruz, el Tenec, el náhuatl, en la Huasteca veracruzana, ¿sí? Y aparte el castellano, hablamos tres lenguas. Y recordando un poco, maestro Yaot, quienes conocemos el sistema educativo en México, la reforma integral de la educación en el sexenio de Felipe Calderón, y que después continuó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, decía, Pedro, decía ahí, cuando hablaba de las competencias lingüísticas en el acuerdo 250 y tantos, toda la currícula del preescolar hasta la secundaria, decía que para los que hablaban una lengua indígena, su segunda lengua debía ser el castellano, ¿sí? Y para los que hablaban el castellano, su segunda lengua debía ser el inglés, ¿sí? Entonces, los que ya estamos educados en ello, somos bilingües, no podemos ser unilingües, ¿sí? Somos bilingües. Y algunos otros son trilingües, y algunos que manejan el castellano y que tienen oportunidad de educación superior, no tan solo hablan su lengua original, hablan el castellano y también hablan el inglés.
¿sí? También, o el francés, o en alemán, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen oportunidades educativas, ¿no? Como decía el maestro, ya hay becas. Ahora los que ya estamos en estos ambientes, hay becas a través de CONACYT, de algunos otros organismos del gobierno federal, en donde podemos integrarnos a programas de doctorados, de maestrías al extranjero, y obviamente va la lengua, una tercera lengua, ¿sí? De hecho, en México, la mayoría de los maestrías y doctorados ya está como requisito principal que hablemos una lengua, o el inglés, el francés o el alemán, para integrarnos a un programa de maestría o de doctorado. Eso no sucedía años atrás, ¿sí? Ahorita ya las exigencias son. Y bueno, termino con lo siguiente para el maestro Yaot. Cuando él hablaba de la castellanización, y para nosotros actualmente en el siglo XXI, el proyecto educativo que traían los españoles una vez que fue conquistado México de Tenochtitlan, su proyecto educativo era educar solamente a los hijos de los principales náhuatl. Eran náhuatl. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Se ha propagado más la lengua náhuatl en México porque fue la lengua del imperio, pero no se ha propagado tanto el Tenec, por ejemplo. Muchos escriben en náhuatl, el maestro Yaud escribe en náhuatl, sus poemas en náhuatl, sus cuentos en náhuatl, pero encontramos poca literatura en Tenec porque la lengua Tenec es distinta. La lengua náhuatl es muy poética. Hace rato platicaba yo en la mañana con Evaristo Mar, de la Huasteca Potosina, y estábamos platicando sobre lo que él llamaba Nahuatlactoli. Nahuatlactoli, decía él, es como la palabra florida, la palabra que usan los poetas, los filósofos náhuatl, ¿no? Algunos otros han traducido la palabra poeta como Xochicuicatl, canto y flor, que son símbolos que están presentes en el náhuatl. Entonces, Pedro, cuando nosotros conocemos el castellano, el francés, el alemán, y aparte nuestra lengua, nuestro mundo se amplía. Conocemos la sabiduría de nuestros pueblos originarios. ¿Por qué? Porque en los códices y en los textos que expertos como Ángel María Garibay, el otro que acaba de morir hace casi 2 años ya, ¿sí? León Portilla, por ejemplo, podemos nosotros ir a las fuentes originales de cómo escribió Nezahualcóyotl y toda la literatura náhuatl, la filosofía náhuatl, y no dista mucho de lo que podemos encontrar, por ejemplo, quienes tenemos la oportunidad, sí, gracias, sí, tenemos la oportunidad, por ejemplo, de estudiar directamente en griego a Aristóteles, a Platón, en francés a Jean-Paul Sartre, en alemán a Heidegger. Qué hermoso, porque luego eso tú dices, voy a mi lengua náhuatl y digo, mi lengua náhuatl también puedo expresar la filosofía en mi lengua náhuatl. Por eso, cuando los franciscanos llegaron a este país, llegaron a México Tenochtitlan, el proceso que siguieron fue el siguiente, Pedro, y fue el siguiente. Primero, educaron a los hijos de los principales en los colegios que fueron formando. Uno de ellos fue el Colegio de la Santa Cruz, que se instaló en Tlatelolco en el año 1535-1536. Pero antes ya venía ya tenían ya el proyecto educativo. ¿Qué hicieron primero? Enseñar a los náhuatl, a los hijos, enseñarles el latín, para que ellos, la sabiduría náhuatl, la tradujeran al latín, porque ellos sabían latín, venían de la Universidad de Salamanca, de ahí habían egresado, y la lengua oficial de la iglesia era el latín. Enseguida, una vez que ya tenían los textos en latín, los tradujeron al castellano. Entonces, los primeros que se formaron en el Colegio de la Santa Cruz eran trilingües, náhuatl, latín y castellano. Y de ahí fue como los frailes comenzaron a aprender la lengua náhuatl para poder entender el pensamiento náhuatl. Yo nomás me remito a esto. Hay un texto en náhuatl que se llama El Diálogo de los 12. Los 12 franciscanos que llegaron y entraron en diálogo con los tlamatini, con los sabios náhuatl, para que haya lo que algunos han llamado el encuentro de dos culturas. Yo no lo tomo así, ¿sí? Porque fue una imposición, como decía el maestro, la castellanización del indio o del indígena, ¿no? Pero ahí hay una síntesis de la filosofía náhuatl, de los sabios náhuatl, y la teología cristiana católica del siglo XVI, con el escolasticismo.
Gracias, sí, perdón por extenderme, ¿verdad? Pero es bien necesario comentarles eso, compartir con ustedes esto. Y muchas gracias. Al parecer tenemos, bueno, no al parecer, tenemos varios comentarios en el chat y también voy a seguir con Angélica porque Angélica tenía la mano levantada. No sé si todavía tengas una pregunta, Angélica. Bueno, muchas gracias por cederme la palabra, si me permiten. Bueno, por cuanto hace, bueno, yo pertenezco a una comunidad indígena en el cual pues hay maestros que justo hablan el español cuando la escuela es bilingüe. Se entiende que tiene que ser impartición de clases en español. Ahora mi duda es que si eh, había como una manera o una forma para poder intervenir en el plan de trabajo que elaboran para posteriormente pues ya compartirlo ahí con los compañeros. Yo realmente no soy educadora ni nada, pero hablo el náhuatl, soy indígena y me gustaría como aportar parte de, no sé si me pudiese apoyar el profesor. Creo que hemos tenido un problema con... Ah, ya regresó, ya regresó. Entonces, tu pregunta es cómo él te podría apoyar porque se te escuchó muy bajito. Pero si nos puedes repetir tu pregunta. Sí, bueno, como les comentaba que en mi comunidad pues hay maestros, profesores que hablan español. Entonces, por lo tanto, pues las clases y todo esto se ha estado perdiendo. ¿Por qué? Porque justo no se fortalece esa parte de nuestra lengua. Entonces, yo estoy muy interesada en querer aportar para ver cómo aportar en la parte del plan de trabajo que elaboran para que ellos lo puedan impartir en las clases. Entonces, no sé si habría como esa manera, pues, como de poder aportar. Bueno, a lo mejor de aportar tenemos algunas estrategias, tenemos algunos materiales, como les digo, y pues podemos compartirlo para la enseñanza de la lengua náhuatl. En sí, lo que es la planeación, podemos diseñarlo, también trabajándolo con este enfoque por competencias dentro de la lengua náhuatl. Asimismo, sería como un aprendizaje situado en donde el niño tenga que investigar con su familia, con gente del pueblo. Inclusive nosotros en nuestras clases hemos invitado a gente del pueblo a ir a contarles un cuento, a una anécdota, y para que ellos se den cuenta de que sí, en verdad, la lengua materna todavía sigue viva y que también depende de ellos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo creo que podemos colaborar de una u otra forma para que se fortalezca nuestra lengua materna, ¿no? Y sobre todo se brinde esta educación, como lo dice su nombre, que es educación intercultural bilingüe, porque a veces está de nombre y la realidad es otra, como dicen, ¿no? Muy cierto, muchas gracias. Y por cierto, muchas gracias por tu pregunta, Angélica. Puedes seguir al maestro, no sé si ya lo tengas agregado a Facebook, pero igual Ya. puede ser un apoyo. También los invito a seguir Letras Huastecas a través de Facebook y también a Radio Tlautoli, ¿verdad? Que también abren espacios muy interesantes de discusión. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a seguir con los comentarios del chat. Aquí tengo de Scott. Dice, gracias por su presentación. ¿Usted sabe del movimiento Simraeg en el galés en Europa? Lo menciono porque hay muchos paralelos con la situación en México. Camraig. Camgray. Hola, Scott. Hola. Sí, bueno, soy educador aquí en los Estados Unidos. Soy de Sinceramente, pues... ¿Sí? Bueno, yo quería contestarle un poco a su pregunta. Sinceramente, no le voy a mentir, no conozco ese movimiento.
pero, pero si es similar, yo creo que quizá luchamos por las mismas causas, ¿no? De una reivindicación como pueblo, como lengua, que a veces contribuimos con la extinción a algunos, pero algunos aún así nos resistimos a que esto se siga preservando, ¿no? Otra pregunta, ¿ustedes están en contacto con maestros de estudios étnicos, ya sea en las universidades o las prepas en los Estados Unidos? Bueno, aquí en Guerrero, pues no tenemos ese contacto que pues estemos con esto de alguna, qué sé yo, algún encuentro, alguna comunicación. Tenemos algunos investigadores, unos lingüistas que vienen a hacer investigaciones que nos apoyan. En este caso con la lengua ñondá. Aquí en el estado de Guerrero tenemos 4 lenguas maternas. Está el náhuatl, está el mepa, tunzabi y ñondá. Entonces estamos trabajando ahorita con esto, con estos investigadores, pero en sí que tengamos comunicación, ese contacto, pues no hemos llegado a esa etapa, ¿no? Bueno, lo menciono porque soy maestro aquí en los Estados Unidos. Hay programas de estudios étnicos, como estudios chicanos, estudios indígenas, originarios, y tienen los mismos problemas, como que a veces algunos distritos están empezando programas, pero no hay maestros que sepan suficiente sobre eso y que hay maestros buscando como crear alguna relación y como apoyar mutuamente los proyectos, así como el de usted en México. Y igual, como dije, soy promotor de la cultura de Kmru, de la lengua Kmrai. Es una lengua originaria de Europa, de donde es mi familia, y conocí a maestros ahí y tienen el mismo problema con la inglés bilingüe, galés e inglés en el Reino Unido. Y la estigmatización, la criminalización de la lengua es como que hay muchos paralelos. Y luego ocupan a maestros y también hay falta de maestros que calificados que hablen el Khmer. Y me estaban preguntando a mí mucho sobre las leyes en los Estados Unidos con la educación bilingüe de español-inglés de los chicanos, y también me estaban preguntando mucho sobre lo del sistema educativo en México con las lenguas originarias en México. No sé tanto de los detalles en México, pero podría dejar mi correo si quisieran comunicarse conmigo o buscar solidaridad con otros proyectos parecidos. Sí, me parece perfecto, a lo mejor compartir estos anhelos que tenemos, ¿no? De una u otra forma apoyarnos y pues estamos en la mejor disposición, ¿no? De brindar la información que tenemos. Como les digo, tenemos algunos textos, tenemos algunas cosas que estamos, pero escribiendo, el detalle es que a veces para editarlo es lo que nos cuesta, ¿no? Estamos trabajando con algunos compañeros maestros en escribir las estrategias didácticas, pero compartirlo con los demás, con los que quieren también coincidimos trabajar para la preservación de nuestra lengua materna y fortalecerlo. Y lo más importante, ¿no? Es transmitirle que ellos, los niños, que los futuros ciudadanos que nos representen, sientan ese orgullo, se sientan identificados con la lengua materna, pero también con la lengua, en este caso el español, que también puedan trabajar con estos dos mundos. O sea, tampoco les estamos diciendo, bueno, es que tienes que aprender el náhuatl para olvidar el español. No, al contrario, eso lo va a fortalecer a él, y si es posible otra lengua materna, ¿no? Para que pueda enriquecer, ¿no? Su perspectiva. ¿Sí? Adelante, maestro Yaud, muchas gracias y gracias, Scott, por su comentario.
Al parecer tenemos una persona más que quiere comentar y es Gonzalo Ceja. Gonzalo, ¿tienes aún tu comentario a la mano? ¿Quieres participar? Sí, claro, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por la ponencia y el tema tan interesante. Quiero dar un poco de contexto sobre mi trabajo. Yo en realidad soy un artista, pero estoy muy vinculado desde hace 30 años con la educación. Y quiero mostrar un poco del testimonio para dar un poco de luz al comentario del compañero Maldonado de cuál sería la utilidad de las lenguas maternas en el mundo real o en el mundo del día a día. Bueno, yo soy músico y en el año 99 compuse una canción con algunas de las palabras de origen náhuatl que utilizamos en el español mexicanizado, valga la expresión, o castellanizado, que usamos los mexicanos del siglo XXI. Y en el 2012, la Secretaría de Educación Pública tomó la canción e imprimió la letra no sé si se alcanza a ver, en el libro de texto gratuito de 6º grado de formación cívica y ética. La canción engloba 200 palabras, un poco más de 200 palabras de origen náhuatl. Aquí, como dice el compañero Yaot, esta es otra herramienta para acercar el conocimiento y resaltar y quitar la visión distorsionada que se tiene de las lenguas originarias. Yo no compuse la canción con fines didácticos, más bien como una canción de protesta, porque apreciamos luego otras palabras que no corresponden precisamente a nuestra cuestión identitaria. Y estuvo la canción más de 8 años en el libro de texto. Este ciclo escolar la quitaron, no sé por qué. Pero una de las partes prácticas es que en el año 2019 tuve la oportunidad de dar un concierto didáctico en la Escuela de Ingenieros Militares para el Ejército Mexicano. Y en mis conciertos didácticos platico mucho de los idiomas. He tenido la experiencia con comunidades indígenas, algunas de origen náhuatl, pero otras más de la región mije chinanteca de Oaxaca. Y pues siempre dentro de mis conciertos trato de meter las cuestiones del idioma porque es muy musical. Los idiomas indígenas son muy musicales y tienen mucho que ver con la sonoridad de sus medios ambientes, es decir, tienen un vínculo muy especial con la naturaleza. Bueno, ese día que hice el concierto en la Escuela de Ingenieros Militares, al final el general brigadier Juan José Barragán me dio un reconocimiento, me felicitó y me dijo, oye, tu propuesta la vamos a presentar a mandos más altos porque a raíz de esta canción y con esta sensibilización que se hizo a través de la música y la importancia de los idiomas, se podía hacer un censo dentro del ejército para identificar qué elementos hablaban qué lenguas para tener ese censo a la mano en planes de DN3. Es decir, cuando hay una emergencia de una catástrofe nacional, bueno, pues digamos que hay un impacto allí en la región Soque, pues ¿quién habla Soque? Para poder hacer un servicio de asistencia del ejército muy, muy fuerte. Yo creo que es un buen tiempo para ofrecer, para dar una oferta diferente a nuestros jóvenes de acercarse a estas oportunidades, porque también ahí hay una oportunidad de trabajo. Es decir, por ejemplo, en el INALI, más allá de la divulgación de la poesía o de las cuestiones estéticas de un idioma, hubo una administración que estuvieron muy enfocados para recabar y buscar traductores en diferentes lenguas, ya sea para niveles hospitalarios o ya sea para cuestiones judiciales. Es decir, ¿qué le diría yo a un joven de una comunidad indígena? Aprende lo más que puedas de un idioma, porque el día de mañana pudieras tener un ingreso extra como traductor, ya sea traduciendo libros, ya sea traduciendo videos, o ya sea trabajando en una oficina como traductor. Entonces, sí hay una oferta real. Coincido con los comentarios de muchas de las personas que han aportado, que en otros tiempos estaba muy cerrado, pero poco a poco se ha ido abriendo esto y es mucho más interesante acercarse a nuestros idiomas originarios
en el caso, por ejemplo, de la canción de la lengua, pues tuvo un impacto nacional con muchísimas generaciones de niños, donde la mayoría de los mexicanos no reconocen o no saben o no identifican que la palabra México, Mexico, viene del náhuatl. Entonces ahí tenemos un grave rezago, pero gracias a la educación y tomando el arte como una herramienta poderosa para incentivar, para coadyuvar, para poder ensamblar esto, ahí hay una gran oportunidad. Y por último, en alguna ocasión con mis jóvenes chinantecos estuvimos haciendo, ellos venían de visita a la Ciudad de México, yo radico cerca de la Ciudad de México, y fuimos a cenar en un puesto callejero, ¿no? Y estábamos cenando ahí unos taquitos y todo muy, muy agradable, ¿no? Y entonces yo les empecé a hablar en idioma, yo les empecé a decir 2 o 3 frases, y ellos automáticamente sentían el rechazo, y es natural porque han sido muy marginados, pero les dije, no tengan miedo, al contrario, los que deben tener miedo son los de alrededor, porque no saben qué estamos diciendo. No estábamos diciendo nada malo, yo les estaba ofreciendo si querían agua, si querían una servilleta, si querían más salsa para sus tacos, cosas así, ¿no? Es decir, hay que quitar prejuicios, porque además de que puede ser una cuestión de escudo para una comunidad, hablando en sus lenguas indígenas o en sus lenguas originales dentro de otra comunidad, también es una gran oportunidad para acercar a otras personas que no hablan los idiomas a esta cuestión. O sea, es muy diferente pronunciar la palabra chocolate en un contexto trivial a entender la filosofía de la palabra chocolate. Entonces, desde la óptica náhuatl. Entonces, ahí, como decía el maestro, la cosmovisión juega un papel muy importante. Entonces, yo creo que ahora sí hay una cuestión más práctica. Pero cuidado, también hay una cuestión atractiva, entre comillas, para nuestros jóvenes con esta cuestión de hacer canciones en rap. Eso también me pasó y para mí fue frustrante que muchas instituciones gubernamentales fomentaban más eso, hacer canciones en rap, en idiomas indígenas, que la poesía de personas ya literatos consagrados, de gente que se ha acercado a la rigurosidad de los idiomas para tener otra oferta diferente para nuestros jóvenes. Porque se puso como de moda el rap huichol o el rap tzotzil. Bueno, pues si no entiendes un saludo o unas cosas lo más elemental en un idioma, tampoco vas a poder entender muchas palabras de un idioma o de un dialecto, es decir, de una variante dialectal de un idioma a profundidad. Y yo apelaría a lo que pues estos jovencitos que se acercan al rap, pues no entienden ni el significado de la palabra rap, ¿no? Que es ritmo y poesía, rhythm and poetry. Entonces, creo que es una buena oportunidad, es una buena herramienta acercarnos al arte, porque después tiene una cuestión práctica en la vida social. Entonces, si es por economía, ahí hay una gran oportunidad. Si es por socializar, también ahí hay una oportunidad. Aprender a hacer poemas en diferentes idiomas para conquistar a una pareja, pues eso es una cuestión maravillosa. Y estoy muy de acuerdo también con lo que decían de la medicina tradicional. Es diferente el manejo y el simbolismo y la profundidad que encierran los nombres de las hierbas, de las raíces, de los procedimientos de nuestras comunidades indígenas, pues que una pastilla, que una inyección, que lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero pues gracias por la oportunidad, ojalá haya ahí otra luz en estos aportes y gracias por la oportunidad de saludarlos. Gracias, Gonzalo. También los invitamos a seguir a Gonzalo Ceja, que me ha tocado ver una presentación excelente. Que dio hace como yo creo que dos meses o 1 mes y medio, no recuerdo, pero también los invitamos a seguir su trabajo ejemplar. Y al parecer ya llegó, por fin llegó nuestro compañero Miguel Ángel. Te damos la palabra, compañero. Buenas noches, compañeros. Una disculpa por no haber participado, pero gracias aquí la maestra Maciel, muchas gracias. Ha hecho un gran trabajo de coordinación. El maestro Gonzalo Ceja, que acaba de dar su punto de vista, saludos. Estamos en pláticas para que él dé una clase de su punto. Es un artista un
una onda que me gusta mucho. Ojalá al rato él nos exponga en la clase para que él tenga todo su espacio. Bienvenido, Gonzalo. Y pues agradecerle al maestro Yaol, este tema que trajiste a la mesa, es un tema de debate. Y como los pusiste, realmente a mí me abrió este panorama y tiene muchas analogías, como dijo Maciel, aquí en Estados Unidos, el bilingüismo a nivel mundial, como lo mencionó SCAT, allá con los, en los escoceses y el Kubrick, no recuerdo bien cómo se pronuncia SCAT. Cambrai, creo, Cambrai. Kubrick. Entonces estamos todos interconectados en una lucha por recuperar nuestra identidad. Y qué mejor que una persona que viene directamente en su comunidad, que está luchando, como Yaol. Mi pregunta para mí es, ¿qué podemos hacer nosotros que estamos desde el exterior para apoyar tu movimiento y nutrirnos de la experiencia que están teniendo ustedes? Porque también aquí tenemos lo del bilingüismo y las comunidades indígenas que están aquí. Yo trabajo con mucha gente de Guerrero y hablan el mixteco y otros el zapoteco, y son parte de Guerrero y Oaxaca. Entonces, me gustaría aprender más para traer esa experiencia que tienen ustedes acá. Y también como propuesta a los miembros del Centro Cultural de México, como Maciel, Scat y los que nos escuchen, sería interesante que formáramos un grupo de apoyo para ¿cómo se dice? Como de apoyar con material para que los proyectos de los maestros como Yaol en sus comunidades se desarrollen y se lleven a cabo. Entonces, esa es mi propuesta, que hagamos un grupo, juntemos donaciones y se le mande para que ellos lleven a cabo todo ese material que tienen, porque se necesita dinero y tiempo en esto. Muchas gracias. Yo voy a dejar que la maestra Maciel cierre y acabe todo. Esta era mi participación. Estoy muy contento por esta clase que se dio y por todos los comentarios tan nutritivos a este gran debate. Gracias, maestro Praxedis. Gracias, Maciel. No, de nada, pues ha sido un placer escucharlos a todos. Creo que ha sido una mesa muy nutrida, tanto no en debate, pero sí yo pienso que en diálogo, ¿no? Porque el diálogo creo que es constructivo. Entonces, pues damos las gracias de nuevo y recuerden que este es el espacio del Centro Cultural de México, donde todos son bienvenidos siempre. Esta es su casa para cualquier charla que gusten impartir, ya sea literaria, histórica, musical, ¿no? Ir construyéndonos, ¿no? En base a nuestro conocimiento o al que podamos aportar. Creo que me queda decir que, pues no, que somos una comunidad aquí dentro de los Estados Unidos que siempre estamos buscando espacios, como abrir espacios, ¿no? Para continuar fortaleciendo en mi caso, ¿no? El español, y ya estoy tomando clases de náhuatl y espero mejorar y seguir aprendiendo. Entonces, pues nada más agradecerles a todos y a seguir abriendo este tipo de mesas. Pues muchas gracias, reciban todos un abrazo, síganse cuidando, estamos aquí. Cualquier apoyo que necesiten, buscamos la manera, como decía el compañero. Sí, bueno, yo también quisiera agradecerle este espacio y pues todo ese respaldo que nos dan, ¿no? E inclusive pues ya hemos recibido apoyo de parte del Centro Cultural, ¿no? México, que está en Santa Fe, California. Y pues uno de los apoyos que nosotros hemos estado batallando, inclusive le comenté un proyecto que apenas nos invitaron a la maestra Maciel, sobre trabajar con algunos jóvenes para la promoción de la lectura. Lo que pasa en nuestro estado y quizá todo México, la delincuencia organizada ha estado absorbiendo a nuestros jóvenes, inclusive a nuestros niños, ¿no? Entonces, una de las formas de acercar a la literatura,
a que ellos hagan algo productivo en la lectura. Entonces me asignaban a 5 jóvenes, dice, bueno, nosotros queremos aprender, queremos conocer más literatura, ¿no? No tan solo lo que se maneja en México, lo que queremos es que poetas, ya sea todo tipo de literatura, pero que fueran extranjeros para también comparar. Entonces tienen muchas inquietudes y pues esperamos ese apoyo. Varios de los compañeros con los que trabajamos tienen esa intención de editar, de diseñar. Por ejemplo, este fue un sueño que nos lleva casi como 15 años, tratando, insistiendo a las dependencias. Dijeron, bueno, pues ahora hay que hacerlo. Lo logramos y estamos, lo que no nos gustó, pues no fue para todos, solamente para algunos compañeros, ¿no? Pero pues seguiremos dando batalla. Esto es hasta, si el creador nos lo permite, vamos a seguir dando esto, ¿no? Animando a los demás compañeros que luego dicen, pues ¿para qué? Total, ¿no? Si el gobierno no hace nada, yo también no voy a hacer nada. Yo creo que no. Yo les digo que no. Nosotros debemos de empezar a aportar nuestro granito de arena, de apoyarnos y pues yo creo que vamos a lograr, no tan rápido, pero poco a poquito. Y ¿qué les puedo decir? No? Muchas gracias por haberme escuchado y de permitirme de compartir lo poco que yo conozco, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Voy a